Por fin se va el viejo inútil. Sofía, la gerente de operaciones, se ríe mientras lo dice. Pretende despedirme de la empresa utilizando su condición de hija del director general. Ella también ejerció presión sobre mis antiguos compañeros que se marcharon antes que yo. Simplemente la miré y estaba a punto de alejarme porque no se me ocurría nada que responder, pero entonces apareció alguien. Sofía y los demás miembros del personal comenzaron a temblar al verle. Yo era esa persona. Tengo 48 años y me llamo Mateo Rojas. Soy el gerente de la Posada Rojas, una posada histórica situada en Puerto de la Luz, una de las zonas turísticas con más soledad de la Costa del Sol. Gracias al apoyo de nuestros leales clientes, nuestra posada se ha mantenido como un hotel histórico con una reputación de autenticidad durante 8 décadas. Debido al deterioro de las instalaciones, hemos tomado la decisión de realizar una importante renovación. Se necesitarán aproximadamente 6 meses para completar la obra. Siendo sinceros, para una pequeña posada familiar como la Posada Rojas, cerrar durante 6 meses para una reconstrucción era algo prácticamente imposible. Sin embargo, esta vez pudimos asegurar la financiación para el coste total de la construcción al unir fuerzas con el Grupo Hotelero Cantábrico, un actor importante en el mercado. Durante los últimos 10 años, el Grupo Hotelero Cantábrico ha prosperado comprando y remodelando hoteles y posadas tradicionales en declive, junto con sus empleados, antes de reabrirlos. La base de su objetivo es preservar el espíritu de los hoteles y posadas tradicionales de España. Que nuestra propia Posada Rojas sea considerada digna de tal preservación es un gran honor. Realmente no teníamos dificultades financieras, pero había estado posponiendo cualquier reparación importante, por lo que la oferta del Grupo Hotelero Cantábrico fue muy apreciada. Parece que podremos modernizar nuestros sistemas y equipos y ofrecer a nuestro personal un pequeño aumento de sueldo, lo que debería facilitar enormemente su trabajo. Y lo más importante, deberían ver el cambio a un nuevo entorno como una oportunidad para empezar de nuevo. Las mejoras que hicieron nuestras instalaciones más accesibles encantaron a nuestros clientes habituales, muchos de los cuales son mayores. 6 meses después, la Posada Rojas fue rebautizada como Gran Resort Oceánico, un nuevo tipo de alojamiento con características antes inalcanzables, incluyendo un spa y un salón de belleza. El personal se duplicó con creces como resultado de la ampliación de las instalaciones, y los antiguos empleados de la Posada Rojas se apresuraron a prepararse para la reapertura, aprendiendo un nuevo manual desde cero. Sus esfuerzos dieron sus frutos, ya que tanto los clientes nuevos como los habituales elogiaron el servicio, que fue mejor de lo esperado. Pero algunos compañeros también tomaron la decisión de marcharse. Oficialmente, soy el gerente de la Posada Rojas, un puesto ocupado y nombrado por la familia Rojas, pero en realidad, soy un empleado bajo el Grupo Hotelero Cantábrico. Hay una persona enviada desde la central con el título de gerente de operaciones, y tengo que consultar con ella todo lo que hago. Y esta gerente de operaciones, Sofía, es la hija de 23 años del director general del Grupo Hotelero Cantábrico. Se graduó en una prestigiosa universidad el año pasado y, por supuesto, no tiene experiencia en gestión hotelera. Pero al ser la hija del jefe, es una persona particularmente delicada con la que tratar. Tenemos que seguir sus directrices e informarle de todo lo que sucede en la operativa. Si hay algo de lo que no se le informa, se pone de mal humor de inmediato y reúne a los empleados para regañarlos. Es especialmente dura con los empleados que han estado en la posada desde antes de la renovación. La primera en chocar con Sofía fue mi madre, la dueña. Mi madre intentó enseñar a los nuevos empleados las costumbres del personal del hotel, pero Sofía empezó a decir que la propia existencia de ese tipo de personal de servicio era anticuada. Un uniforme tradicional es una atadura pasada de moda. Lleva demasiado tiempo ponérselo y es difícil moverse con él. A partir de ahora, todo el mundo llevará estas camisas y faldas que he elegido, dijo, entregando nuevos uniformes a todo el personal. Esto provocó que la mayoría del personal de piso renunciara, ya que el plus especial que recibían por llevar el uniforme tradicional desapareció. Además, llevar ese uniforme era una cuestión de orgullo para el personal de un hotel histórico, tan importante como la insignia de un abogado. Sin embargo, mi madre continuó llevando su uniforme a diario hasta que un día se derrumbó y anunció que lo dejaba. Al fin y al cabo, acercándose a los 80, sentía los límites de su fuerza física. Desde que mi padre falleció, sus días de reclusión habían aumentado. No pude impedir que mi madre dejara la posada.
Después de deshacerse de la molesta dueña, Sofía se volvió aún más estricta con nosotros. Si no os gusta lo que digo, sois libres de iros. Naturalmente, que te hablen así molestaría a cualquiera. Escucharé lo que digas, gerente Mateo, pero no quiero seguir las órdenes de esa mujer, me dijeron antiguos compañeros en numerosas ocasiones. En respuesta, intenté hablar con Sofía, preguntándole si podría ser un poco más considerada con los sentimientos del equipo, pero no me escuchó en absoluto. Al final, su actitud opresiva no mejoró y los empleados se fueron uno tras otro. En pocos meses, casi no quedaba nadie del equipo original, y efectivamente, Sofía tomó el control del lugar. Sin embargo, Tomás, que había estado trabajando conmigo desde que heredé la Posada Rojas de la generación anterior, se quedó a pesar de que no le gustaba Sofía. Confío en ti, me dijo. Me quedaré contigo, Mateo, hasta que decidas dejar este lugar. Solo tiene 28 años, un joven talento, pero ha estado trabajando en la industria hotelera desde su adolescencia. Desde que llegó a la posada, me había estado apoyando como mi mano derecha en todos los sentidos. Sin embargo, Sofía lo veía como un rebelde y lo apartó de las tareas especiales. Yo le había confiado a Tomás toda la adquisición de bebidas y la gestión de inventario, pero ahora ni siquiera podía entrar en la bodega sin permiso. Me sentía fatal por Tomás. Es un joven con talento. Podría irse y trabajar en otra posada. Con estos pensamientos, yo, un gerente sin poder, continué ofreciendo a nuestros huéspedes una hospitalidad sincera. Pero ni siquiera eso conmovió a Sofía. Todos nuestros huéspedes en la posada parecen ser solo gente mayor. Necesitamos atraer a clientes más jóvenes si queremos sobrevivir en esta industria, dijo sin ninguna experiencia en gestión. Aunque es comprensible que una posada se preocupe por su clientela por razones de negocio, creo que seleccionar a los huéspedes va en contra del espíritu de la hospitalidad. ¿No debería ser nuestro papel hacer todo lo posible por complacer tanto a los huéspedes pasados como a los futuros? Y entonces mis peores temores se hicieron realidad. Sucedió mientras estaba fuera en una reunión de la Asociación Local de Hostelería y Turismo. Un cliente de toda la vida, el señor Serrano, había llamado para hacer una reserva, pero Sofía, la gerente, la canceló unilateralmente. Para que conste, esa fecha había sido reservada para el señor Serrano con mucha antelación. Cada año reserva la misma fecha para celebrar el cumpleaños de su esposa, pero este año había estado en espera debido a las obras de renovación. Habiendo reabierto con éxito, el señor Serrano llamó con la esperanza de visitarnos. Sofía canceló sin consultarme. Pero el verdadero problema no es la falta de consulta. Es hacer que el señor Serrano se sienta mal recibido. Al parecer, Sofía se negó, afirmando con severidad que otro huésped ya había reservado. No pude quedarme callado. Esa fecha estaba reservada provisionalmente para el señor Serrano. Te había informado sobre esto e incluso estaba anotado en el calendario. ¿Por qué aceptaste otra reserva sin ninguna discusión? Ella se burló. ¿Una reserva provisional? No me importa una promesa verbal a un cliente habitual o lo que sea. Los huéspedes que reservé son más jóvenes y más rentables. Pedirán mucho más alcohol que una pareja de ancianos. Me enfrenté a Sofía, incapaz de tolerar su arrogancia. ¿Quién te crees que eres para decidir quién es digno de ser nuestro huésped? Una niña que ni siquiera conoce el ABC del servicio, dándose aires de grandeza. Cuando Tomás intentó intervenir, ya era demasiado tarde. Las miradas asustadas del personal estaban todas dirigidas a mí. Sobresaltado, miré hacia adelante y vi que Sofía aparentemente se había derrumbado por mi arrebato, sentada en el suelo con una expresión aterrorizada, temblando de miedo. Finalmente, con los testimonios de los testigos, este incidente llegó a oídos del director general, y fui relevado de mis funciones de gerente. Así que aquí estoy, a punto de dejar el trabajo. Tomás decidió renunciar voluntariamente el mismo día. Creo que tenías razón, Mateo. A esa mujer seguramente le llegará su karma algún día. Todo lo que pude hacer fue esbozar una sonrisa amarga ante las palabras de Tomás. Independientemente de cómo fuera Sofía, el hecho de que no pudiera conservar mi trabajo se debía a mis propias deficiencias. Podría haber habido una mejor manera de manejar las cosas, pero me faltó la habilidad y la paciencia para hacerlo. Eso era todo. Crecí viendo la espalda de mi padre.
el alma de la Posada Rojas, rodeada de hoteles y resorts de nuevo estilo, se erigía como un bastión de la tradición. Nuestros huéspedes nos elegían por la confianza y el favor que tenían en la palabra legado y en mi padre, Roberto. Y también me cuidaron a mí. Mientras crecía, no tenía dudas de que me haría cargo de la posada familiar. Pero eso no significa que siempre haya sido recto y serio. A pesar de mi apariencia, me metí en algunos líos como estudiante y causé problemas a los que me rodeaban. Ser el único hijo de una posada tradicional se sentía sofocante a veces, pero eso era solo una locura juvenil. A medida que maduraba, mis sentimientos rebeldes se desvanecieron y empecé a tomarme la vida más en serio. Todo gracias a la amabilidad de los que me rodeaban. Estaba rodeado de adultos serios, mi padre, el personal de la posada e incluso los huéspedes, que eran personas increíbles que trabajaban duro para construir sus empresas o servir a su país. Sentí que no podía quedarme atrás y trabajé duro en la posada. Luego, hace 8 años, cuando mi padre sufrió un derrame cerebral y enfermó, asumí la dirección. Inicialmente, me esforcé pensando que solo sería hasta que mi padre se recuperara. Pero, lamentablemente, nunca lo hizo. La tristeza de todo aquello fue un shock. Pero no había tiempo para el dolor. Junto a mi madre, la dueña, logré mantener la posada en funcionamiento, aunque al principio estaba perdido. Sin embargo, con el apoyo de mi madre y el personal, gané confianza y trabajé aún más duro para ofrecer una mejor hospitalidad. Al convertirme en el gerente de la posada, tomé una resolución en mi corazón, no solo reformar nuestra posada, sino toda la zona turística. El número de visitantes a la zona disminuía año tras año. No importaba cuánto se esforzara nuestra posada, sin la revitalización del pueblo en sí, no había futuro. Para lograr esto, creí que era necesario construir más confianza entre el personal de las posadas y hoteles de los alrededores. Así que organicé reuniones donde el personal de los alojamientos de larga trayectoria y los recién llegados pudieran interactuar. Y creé herramientas para intercambiar información. Descarté la noción de rivales comerciales, pensando que si toda la zona turística se unía como una nueva comunidad, rejuvenecería toda el área. Por ejemplo, en momentos de problemas, como cuando una instalación experimentaba un problema, podíamos derivar inmediatamente a los huéspedes a otro alojamiento. Lo mismo ocurría cuando se necesitaban manos extra. Las vacantes en la Posada Rojas se compartían con otras posadas que tenían escasez de personal y viceversa. Transformamos toda la zona turística en un lugar que acogía tanto a huéspedes como a trabajadores. Gracias a estos esfuerzos, el propio pueblo turístico se volvió más vibrante, lo que llevó a un aumento de huéspedes más jóvenes y familias que antes eran raras. Esta reforma del pueblo turístico atrajo la atención de los medios y con frecuencia recibíamos solicitudes de entrevistas. Finalmente, se produjo un documental que ayudó a atraer a una generación más joven interesada en trabajar en el pueblo turístico. Detrás de la restauración de la región de larga tradición, existía la preocupación de caer bajo el paraguas del grupo hotelero cantábrico. Probablemente se debía al miedo interno de ser absorbidos y transformados en algo completamente diferente. Sin embargo, confié en el director general del grupo hotelero cantábrico. Eso es porque era un viejo amigo de mi padre y tenía a mi padre, el gerente de la Posada Rojas, en alta estima. El hecho de que cubriera todos los costes de construcción y me dejara los derechos de gestión de la posada se debía a nuestra relación. Pero parece que su hija no entendió en absoluto sus intenciones. No, al final fue mi propia falta de fuerza para transmitir mis pensamientos. Me siento fatal por los empleados que apoyaron la era de la Posada Rojas conmigo. Por lo que he oído, la mayoría de los que se fueron antes ahora trabajan en los hoteles y spas de esta zona. Ser antiguos empleados de la Posada Rojas aparentemente les facilitó encontrar nuevos trabajos, y francamente, a mí mismo me habían contactado posadas de renombre. Por suerte, alguien me dijo que necesitaban mis habilidades. Por supuesto, mi mano derecha, Tomás, planeaba unirse a mí en la misma posada. A pesar de cómo resultaron las cosas, no tenía remordimientos en mi corazón. La posada tradicional podría haber desaparecido bajo mi mandato, pero yo sigo aquí. Todo lo que necesito es empezar de nuevo con mis amigos de confianza. Y en el último día de trabajo en el gran resort oceánico, no sentí frustración, sino más bien una sensación de alivio. Sofía siempre nos trató con frialdad, pero ya no me importa. Bueno, he sido relevado de mis deberes como gerente, así que técnicamente ella es la jefa de la posada ahora.
Hoy es vuestro último día, ¿eh? Buen trabajo. He oído que os han contratado en la Marina. Es más barato y más básico que aquí, ¿verdad? Perfecto para gente tan incompetente como vosotros, dijo con una sonrisa. Sofía se burló y Tomás replicó, tú no eres apta para ser gerente. Alguien como tú no. Pero no importa cuánto cambie, este lugar siempre será la Posada Rojas para nosotros y nuestros huéspedes. No te atrevas a arruinarlo. Para alguien que ni siquiera fue a la universidad, hablas con mucha arrogancia. Y he oído que ni siquiera tienes familia, que fuiste abandonado por tus padres y criado en un orfanato, dijo ella con el ceño fruncido. Tomás solo hizo una mueca ante esas palabras, probablemente recordando su duro pasado. La verdad es que Tomás perdió a sus padres temprano y creció enfrentando muchas dificultades. No he oído los detalles, pero me dijeron que ningún adulto a su alrededor le ofreció una mano amiga. Por eso vino a esta industria donde podía trabajar y vivir por su cuenta. A pesar de su frustración, Tomás optó por no replicar más a Sofía. Yo guardé silencio, entendiendo sus sentimientos. Entonces Sofía dirigió su risa burlona y sus duras palabras hacia mí. Por fin se va el viejo inútil. Quería pasar al menos el último día riendo, pero sintiéndome en deuda con ella, respondí a su comportamiento arrogante con silencio. Entonces, desde detrás de nosotros, una voz dijo, esto es simplemente terrible. Sorprendidos, Tomás y yo nos giramos para encontrar al señor Serrano y su esposa de pie en la entrada. Así es. Hoy era el cumpleaños de la esposa del señor Serrano. Normalmente, lo habríamos recibido en la Posada Rojas, pero esta vez nos habíamos negado. Señor Serrano, ¿qué le trae por aquí? Solté sin pensar. Entonces Sofía me miró y dijo, ¿Señor Serrano? Pero estoy segura de que rechazamos su reserva. Al mirar, vi que el empleado que sostenía el equipaje del señor Serrano estaba temblando. Pero no era solo él. Todo el personal donde estaba el señor Serrano se puso firme, en posición de atención, temblando. El señor Serrano, impasible, se quitó los zapatos y entró en la posada. En ese momento, incluso Sofía se puso pálida y se quedó sin palabras, congelada en el sitio. Bueno, eso podría ser comprensible. Al fin y al cabo, el señor Serrano fue en su día un respetado embajador de España en varias capitales importantes. Cualquiera lo reconocería, y no sería sorprendente sentirse abrumado por su formidable aura al conocerlo. Incluso yo me sentí intimidado la primera vez que lo conocí. Pero a pesar de su apariencia, resultó ser un hombre amable y compasivo. Alguien que ha sido un alto representante del Estado obviamente tiene una perspectiva amplia y profunda. Sin embargo, hoy el señor Serrano parecía un poco enfadado, mirando alrededor del edificio con el ceño fruncido y diciendo: ¿Qué estado tan terrible es este? No queda ni rastro de historia ni de encanto, y no he visto ni una cara conocida desde que llegué. No puedo creer que nuestra Posada Rojas haya llegado a esto. Pillados por sorpresa por un arrebato repentino, todos los empleados bajaron la mirada. No puede ser, señor Serrano. No puede hablar en serio, Sofía apenas podía respirar. Entonces el señor Serrano nos vio a mí y a Tomás, y su rostro se iluminó con una sonrisa. Ah, ahí estáis. Me llegó el rumor de que te habían despedido, así que tuve que venir a verlo por mí mismo. Pero aquí estáis. ¿Y dónde está la señora Carmen, la dueña? Respondí solemnemente al señor Serrano, que se acercó a mí con una mirada de alegría. No, señor Serrano, el despido es cierto. Y mi madre se ha jubilado. Ya tenía una edad. De hecho, hoy también es mi último día. Es un honor encontrarle una última vez. Al oír esto, el señor Serrano suspiró profundamente. Esto es la Posada Rojas, una tradición que se ha continuado desde la época de los fundadores. Pensar que tú y las tradiciones que tu padre y tu madre han mantenido están siendo desechadas, apenas puedo creerlo. Supongo que son los tiempos los que deciden por nosotros ahora. Se llama Gran Resort Oceánico y ella es la nueva gerente. Nos dijo que nuestra forma de pensar es anticuada. Aproveché esta oportunidad para dirigir la conversación hacia Sofía. El señor Serrano entonces dirigió su mirada hacia ella. Sofía estaba tan quieta como si se hubiera convertido en piedra. ¿Dónde había desaparecido su vigor habitual?
Tú eres la hija del director general, ¿verdad? Vaya elocuencia para alguien tan joven, desafiar una tradición que ha durado 80 años. ¿Podrías explicarle a este viejo qué es exactamente lo que encuentras tan anticuado en la Posada Rojas? Sofía, sudando profusamente por la frente y por toda la cara, movía la boca como si hablara, pero no salía ningún sonido, haciendo completamente incomprensible lo que intentaba decir. En respuesta, el señor Serrano continuó su discurso. Ahora que lo pienso, fuiste tú quien atendió nuestra llamada de reserva el otro día, ¿verdad? No importaba lo que dijera, insististe en que no había plazas disponibles ese día. Incluso si hubiera habido algún error, lo correcto habría sido hablar honestamente y proponer una alternativa. Acorralada por el señor Serrano, Sofía se desanimó por completo. Incapaz de pronunciar un sonido, solo pudo susurrar con una voz apenas audible, «Lo siento terriblemente», y se desplomó en el acto. Justo en ese momento, el teléfono de la oficina empezó a sonar. Después de 2, 3, 4 timbrazos, con todo el mundo todavía en shock y nadie moviéndose para contestar, Tomás corrió a cogerlo. «Es el director general del Grupo Cantábrico, pregunta por ti», me gritó Tomás. Al oír esto, el señor Serrano dijo, «Quizás sea una llamada para que vuelvas. La Posada Rojas te necesita absolutamente, ¿verdad? Eso debería ser obvio para cualquiera». Diciendo esto, el señor Serrano me miró y sonrió. Según el director general, el señor Serrano, que había oído rumores de que estaba a punto de ser despedido, había contactado con la sede del Grupo Hotelero Cantábrico. Sofía no le había contado al director general que había cancelado arbitrariamente la reserva del señor Serrano y solo había informado de que fue amenazada cuando intentó discutirlo. Así que esta era la primera vez que se enteraba de la verdad. Parece que estaba bajo un malentendido. Además, no le había dado a Sofía ninguna autoridad gerencial. Se suponía que estaba aprendiendo como una principiante. Nunca imaginé que actuaría de forma tan tiránica. Lo siento de verdad, se disculpó el director general conmigo. No, yo también debería haber transmitido adecuadamente nuestras creencias a Sofía. Acaba de salir de la universidad y no debía saber nada. No era contra ella contra quien deberíamos haber luchado. Reflexioné sobre todo hasta ahora. Sofía no era el tipo de persona que carecía de motivación. Tenía sus propios ideales, pero nunca discutí esos ideales con ella. Si hubiera expresado claramente mi opinión, quizás no habría cancelado unilateralmente la reserva del señor Serrano. Mientras estaba al teléfono con el director general, el señor Serrano se acercó. ¿Podrías pasarme esa llamada? Claro, dije, y le pasé el teléfono. Estabas a punto de hacer algo escandaloso. No solo yo confío en el carácter de Mateo. Si deja esta posada, es probable que todos nuestros clientes habituales dejen de venir. Mientras escuchaba las palabras del señor Serrano a mi lado, sentí un calor en mi corazón. Tomás se acercó a mí con una expresión feliz en su rostro y dijo, alineándose con el antiguo alto diplomático, «Ese es nuestro Mateo. Te seguiré a donde vayas». Intercambiamos miradas y sonreímos. Al final, a pesar de ser persuadidos por el director general, decidimos quedarnos en el gran resort oceánico. La mayor parte de la toma de decisiones sobre la posada se me confió a mí como gerente, y Tomás continuaría trabajando como mi mano derecha como antes. Sin embargo, los antiguos empleados de la Posada Rojas, incluida mi madre que se había ido antes, no regresarían. Aunque algunos dijeron que volverían si Sofía se iba, yo quería que ella también se quedara. No, pensé que Sofía debía estar aquí. Como única hija del director general, eventualmente debe convertirse en una figura crucial dentro del Grupo Hotelero Cantábrico. Para aquellos de nosotros bajo su paraguas, el crecimiento de Sofía es absolutamente deseable. Por lo tanto, quiero trabajar con ella, unir nuestras fuerzas. Desde entonces, ella pareció haber cambiado un poco de opinión, recibiendo a los huéspedes y sirviendo café ella misma, empezando a entretenerlos. Su comportamiento y actitud cambiaron rápidamente, y ya no mostraba ninguna actitud de menospreciar a la gente como al principio. Entre bastidores, a menudo discute y tiene pequeñas riñas con Tomás, pero hago la vista gorda, fingiendo que son tan buenos amigos que hasta se pelean. 3 años después, mi madre falleció. Muchos clientes que habían sido amables con mi madre, la dueña de la Posada Rojas, se reunieron en el funeral, lo que me llenó de una gratitud genuina.
Fue el catalizador para que yo dejara ir por completo la Posada Rojas. De ahora en adelante, quiero trabajar de todo corazón para elevar nuestro nuevo estilo de posada, el Gran Resort Oceánico. Así que voy a impulsar toda esta zona turística en la que hemos vivido todo para que se convierta en la ciudad de la hospitalidad número 1 del mundo, tanto ahora como en el futuro.